Y bueno, ahora parece que sí, ya lo habíamos presentado a Juan José Gómez Centurión, bueno, los cargos que había ocupado y fundamentalmente un hombre condecorado con la Cruz al heroico desempeño en combate, veterano de la Guerra de Malvinas. Y bueno, habíamos comentado un poco todo su accionar político también. Buen día, Juan José. Fernando Sifone, este programa es en Ñandú Azul. Buen día, Fernando, ¿cómo le va? Muchas gracias por el llamado. No, al contrario, hoy estuvimos lo presentamos y bueno, después no pudimos entrar, pero bueno, por suerte ahora podemos conversar un poco. Y quería preguntarle, para arrancar, ¿cómo está viendo todo este desastre de toma de usurpaciones y de fallos de la justicia que realmente conforman a los que delinquen más que a los ciudadanos comunes, ¿no? Bueno, Fernando, tal cual como usted lo describe, como un desastre, ¿no? Ahí tiene un combo de cosas que realmente son muy preocupantes, ¿no? Una es la situación de un gobierno que nos está llevando a un derrumbe económico-social que no tiene precedentes, por un lado. Sí. Por el otro lado, vemos una justicia que sigue subordinada a los influjos políticos del poder político de turno, y vemos un gobierno que encuentra la salida a través de la promoción y el fomento del delito, como es el tema de la toma de tierra, en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en la provincia de Neuquén, Río Negro. Sí, entonces sí. Esto ya es un estado de ilegalidad que avanzado, que si no se pone límites va a tener un final violento, ¿no? Sí, usted bueno, conoce el tema de estrategia y organización porque lo ha estudiado, o sea, no es que toca de oído. ¿Usted cree íntimamente que esto es provocado y que el gobierno realmente piensa que la ciudadanía se va a quedar sentada tranquila mirando cómo lleva por delante a nuestras instituciones y a nuestra patria? Sí, claro, eso es lo que piensa el gobierno, y esto está absolutamente fomentado desde el gobierno. Grabois es un parafuncionario estatal, y en Entre Ríos estuvo Donda, Sí. que es funcionaria del gobierno nacional. Sí. Entonces, esto viene desde el gobierno. Cuando usted le escucha a la ministra de Seguridad, puesta por Berbisky, y por el CELS, el Ministerio de Seguridad, ella justifica a través de un estado de necesidad la ruptura del orden constitucional de ocupar tierra y propiedad privada y propiedad del Estado. La propiedad del Estado tampoco es que no es de nadie, es del Estado Nacional, es de los Por argentinos. supuesto. Pero usted ve que el gobierno, la estrategia sería esperar que todo el mundo observe mansamente, o la estrategia es esperar que haya una reacción y así poder justificar otras cosas. Bueno, puede ser. Yo lo que veo es que el gobierno está desesperado con una situación que no puede manejar en términos generales, y va a empezar a lanzar bombas de humo, y el conflicto social va a ser una de las bombas de humo que va a lanzar, ¿no? Claro. Sí, porque el otro día cuando veíamos por televisión el tema de Entre Ríos, parecía que la provocación en un momento llegó a ser bastante, parecía que buscaban una reacción, ¿no es cierto? Que buscaban una bala, o que buscaban algo como para después poder justificar otra cosa. Yo en esto no entiendo mucho, pero me doy cuenta que llegan extremos donde es muy difícil no reaccionar, ¿no? Mire, Fernando, todo el modelo paraestatal, ¿por qué digo paraestatal? Porque todas las organizaciones de piqueteros, que se llaman de piqueteros, están subvencionadas por el Estado, por el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. No solamente las personas, sino las orgas. Sí. Todos estos tienen una base de raíz violenta. Sí. Y esto empezó anestesiando a la sociedad argentina durante 20 años con palos y capuchas, ocupando el espacio público. Sí. Y los gobiernos fueron inertes frente a eso, otorgando casi una situación de derecho, cediendo, por sí. la fuerza ocupar el espacio público. Sí. Inclusive el gobierno de Cambiemos, ¿no? Sí, por que supuesto. dejó ocupar el espacio público en forma sistemática. Bueno, eso fue la base de la anestesia. Ahora viene el verdadero origen
del fenómeno violento, que es ir por la propiedad privada, porque Claro. no reconocen la propiedad privada excepto la de ellos, Claro, ¿no? claro. Eso sí, la de ellos Sí. es propiedad privada, la suya no. Sí, sí, sí. Y dígame, usted que ha formado parte de las Fuerzas Armadas, ¿cómo ve a las Fuerzas Armadas en esta situación? Yo no estoy hablando de golpe ni de mucho menos, estoy diciendo, porque no deja de ser un atropello también a propiedades del Estado, como decíamos hoy, como hablábamos hoy, o un parque nacional, o inclusive ha habido hasta alguna propiedad, creo que del Ejército en el sur, tomada. ¿Cómo ve a esas Fuerzas Armadas que a lo mejor son más nuevas, tienen otra mentalidad de aquellas Fuerzas Armadas del fines del siglo pasado, ¿no? Bueno, las Fuerzas Armadas vienen siendo destruidas desde hace 40 años, Sí, con pero falta de presupuesto, sí, conducidas con una matriz ideológica de izquierda que tiende a la destrucción de las Fuerzas Armadas, y el ministro Rossi, apenas asumió, volvió a modificar la misión de las Fuerzas Armadas y restringió la posibilidad inclusive que defiendan sus propios cuarteles. claro, claro. Si un cuartel o un terreno del ejército es atacado, tiene que llamar a la policía. Eso es insólito, ridículo, eso no pasa en ningún lugar del mundo. Sí, 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 sí. Cuando nos acercamos justamente al aniversario de Montechingolo, ¿no? Aquella fecha emblemática de fin de año desde ya unos cuantos años, creo que como 40 y pico, 45, donde justamente se repelió tan patrióticamente ese ataque, ¿no? A ese regimiento. Y bueno, si ahora el ejército recuerda a sus muertos en Monte Chingolo, Sí, como los recordó en Tucumán en el combate de Monteviejo, sí. va a salir el ministro de Defensa a decir que bajen el tuet. Bueno, sí, vivimos, aunque el otro día, con el ataque y el homenaje que hubo a este soldado, el Hermindo Luna, que nosotros también lo mencionamos en nuestro programa, bueno, hubo una serie o una parte de la población civil que, recordó aquel momento en la provincia de Formosa, ¿no? Sí, Fernando, pero fíjese que institucionalmente ya no se puede recordar a los muertos que defendieron cuarteles ni que repelieron, por ejemplo, como en Tucumán, Sí, una sí. estrategia de origen cubano para declarar zona independiente de Tucumán. Sí, 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 sí. Y Entonces, dígame, el problema no es que hacemos los ciudadanos. Y perdón, Fernando, No. yo le hago Sí. una breve reflexión. Dígame. La pregunta es, ¿qué está haciendo la oposición en el Congreso en esta situación de desastre? Yo no he visto interpelaciones a funcionarios, pedido interpelaciones a funcionarios públicos, no he visto expresarse en forma concreta y vehemente a los legisladores de la oposición para interpelar al gobierno en todos estos atropellos que nosotros venimos mencionando, ¿no? Y esto es una vergüenza. No solamente en el Congreso, en los consejos deliberantes. Hoy justamente en nuestro programa hablamos de eso, hablamos de que no tenemos dirigencia, tenemos una casta política que existe en todos los partidos y dirigentes poquitos, ¿no? Sí, claro. Sí, Juan José, y discúlpeme con respecto a este tema. Buen día, María Garros es mi nombre. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Dígame, hablando de la oposición y, bueno, dirigentes en general, ¿qué opina de las felicitaciones de Vidal y de Rodríguez Larreta a Estela Carlotto? ¿Es esta señora ejemplo de verdad y justicia, como ellos sostienen? No, claro, es la madre de un terrorista, de una terrorista muerta en una actividad subversiva que sigue haciendo política con el cadáver de su hija. Entonces, lo que yo digo es, para mí son patéticas todos los gestos de la oposición en función de seguir haciendo lo políticamente correcto, tanto con abuelas de Plaza de Mayo como con madres de Plaza de Mayo, para seguir con el mismo discurso de sostener el relato de los 70. Claro. Entonces, en la Argentina, en algún momento dado, se tiene que escuchar la verdad. La Argentina no tiene futuro si no logra desarrollar la verdad completa de lo que ocurrió en los 70. Sí. Y los dirigentes no son conscientes de esto. Los países no se pueden fundar en mentiras. El futuro de nuestros nietos no puede estar sustentado en mentiras. Porque lo que genera es esto. Los relatos generan formas de gobiernos insustanciales que no pueden resolver los problemas del país.
Buen día, Gómez Centurión. Juan Emilio de Luzarreta lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, Juan. ¿Cómo le va? Usted que hablaba recién de las mentiras, ¿no? ¿Cuántos son realmente los desaparecidos? Bueno, hay distintas cuentas, pero no Por pasan eso, los hablemos 7.000. un poco de las mentiras. Sí, no pasan de los 7.600. Esto es un dato histórico. Usted mira los informes de CONADEP, usted mira los decretos de Néstor Kirchner, que subió y bajó y cambió de categoría. Mira los decretos de Cristina y no son más de 7.600. Ahora, inclusive Graciela Fernández Meijide y un señor Luis Labraña dicen exactamente lo que usted está diciendo y sin embargo obligan a todo el mundo a decir que no son esos. ¿Cómo no se puede entender esto? Vidal sacó una ley diciendo que estaba prohibido en la provincia de Buenos Aires decir que no eran 30.000. Sí, acá nuestro columnista Borja le pegó a ese tema. 2016. Entonces, Labraña, además de eso, cuenta en forma explícita, y los medios no lo quieren llamar, digamos, para que él declare, que él fue parte en España, en Europa, perdón, del armado de la fábula de los 30.000 desaparecidos, porque si no las organizaciones internacionales no le daban crédito a lo que estaba pasando y no le daban financiamiento. Exactamente. O sea, el origen de los 30.000 desaparecidos no es un tema simbólico, es un tema que fueron a buscar financiamientos a organizaciones de derechos humanos, fundamentalmente en Suecia, y tuvieron que armar el mito y el relato de los 30.000 desaparecidos. Es un argumento de marketing, no es un ideario revolucionario. Es así. Creo que la decisión la tomaron unos pocos tomando un café en Holanda. Tengo entendido, según el cuento de este señor Luis Labraña. Labraña, exactamente. Sí. Juan José, ¿cómo ve la situación en general? ¿Cómo ha vivido la cuarentena? ¿Qué opinión tiene sobre las medidas del gobierno con respecto a la cuarentena? ¿Le parece que se han vulnerado libertades civiles de las personas? Bueno, el gobierno arrancó obviamente con un apotegma ideológico, salud o economía, como si los seres humanos fuéramos divisibles. Los seres humanos somos individuos porque somos indivisibles. Todos los días hacemos interacciones de todo tipo, inclusive económicas. Y quedó preso de ese modelo y se enamoró de la forma de tener encerrados a los argentinos. ¿Cuál fue el resultado? 190 días de encierro, top 10 en la cantidad de muertos cada 100 habitantes, ¿no? Sí. En la tabla de posiciones internacional, top 10 en la cantidad de infectados cada 100.000 habitantes, y en Argentina nunca llega al pico porque no terminan de librar la cuarentena. Y ahora, también con complicidad de la oposición, nos acaban de sacar una ley de vacuna obligatoria, eximiendo a los laboratorios de dar la fórmula y de las responsabilidades legales de los resultados. Esto es escandaloso con el aplauso de la oposición. Es un desastre cómo han manejado la cuarentena. Sí. Y escúcheme una cosa, su opinión con respecto a estos organismos, institutos, observatorios, como se los llama ahora, como el NODIO, o incluso el INADI, que bueno, que ya existía antes de este gobierno y que el anterior tampoco lo eliminó ni nada, ¿no? Si estos institutos no tienen un poder vinculante, es decir, siempre todos estos temas, sea discriminación, calumnias, injurias, tienen que resolverse ante el ámbito que corresponde, que es la justicia. ¿Para qué crean estos organismos? Bueno, primero para poner funcionarios que hagan política. Eso es la matriz del modelo socialdemócrata que fundamentalmente se instaló en la Argentina con la reforma del 94, ¿no? Aquel viejo pacto entre Menem y Alfonsín. Menem firmaba la reelección y Alfonsín le acercó todo el modelo de un Estado socialdemócrata, copia de los Estados socialdemócratas europeos. Entonces, todo esto es funcionalidad de cargos y la posibilidad de hacer política, y además de instalar comisariatos políticos, claro, tanto en el modelo del pensamiento como en el modelo de la expresión. Y esto lo que tiende, María, sí, es a un modelo que es lo que viene al modelo de la justicia subjetiva, ¿no? De aplicar sentencias a través de subjetividades, como por ejemplo el delito de odio. Claro, ¿No? claro. Entonces usted tiene una expresión y van a tratar de culparlo y sentenciarlo
porque lo que muestra su expresión es una intención de odio, no una opinión. Uh-huh. Terrible, ¿no? Esto Terrible, en Europa ya, peligrosísimo. esto en Europa ya funciona, Sí, digamos, sí. ¿no? María, yo tengo más de 5 denuncias penales que obviamente no prosperaron, por decir que fueron 7.600 los desaparecidos y no 30.000. Sí, un espanto. Sí, pero no prosperan, Juan José, y por ahí hasta que prosperen. en un momento prosperan. Acá, digamos, por eso Iremos presos, Fernando. Sí, no, por supuesto, iremos todos en cana. Es una locura total, es una locura. Creo que algo deberá pasar y la parálisis de gran parte de la población tendrá que convertirse en reacción, porque esto realmente ya es insostenible. Insostenible no solamente por la economía, sino por todo el resto, ¿no? Por cómo se violentan los derechos. Mire, Fernando, lo primero que se necesita en el 2021 es una oposición firme que llame las cosas por su nombre, que diga la verdad y que se oponga al gobierno y que no tenga un acuerdo político con el gobierno como lo tiene Cambiemos. Esto es lo que nosotros estamos ya en 17 provincias armando el partido con una propuesta política. Creemos que vamos a llegar con el partido armado en 10 provincias, obviamente la provincia de Buenos Aires, que es mi distrito, donde yo voy a ser candidato a diputado, y voy a ir a la 6ª sección la semana que viene, voy a ir a Bahía Blanca, así que capaz que paso a saludarlo por Coronel Suárez. Bueno, cómo no, lo esperamos, será un gusto. Bueno, Juan José, muy agradecido por la entrevista, le pedimos disculpas por ahí algún error de comunicación que pudo haber surgido, y bueno, quedamos en contacto y posiblemente volvamos a llamarlo en otra oportunidad para intercambiar ideas. Con todo gusto, yo quedo a su disposición, y va a ser un gusto volver a charlar con una mesa con tanto nivel de conocimiento y con tanto nivel de análisis político. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, muy amable. Le mandamos un abrazo. Era Juan José Gómez Centurión para Ñandú Azul.